Buenos días a todos. ¿Satisfechos del desayuno? ¿Pueden esperar hasta el mediodía? Bueno, y si no pueden, hay que esperar, no hay otra. Hay una sola opción. Muy bien, en esta mañana vamos a ir a la segunda parte de la obra misionera. Vamos a hablar de la predicación. Ayer hablamos de la enseñanza y yo creo que es la más importante de todas. Cuando Jesús regrese, no va a haber falta de obra misionera médica. No hay sanidad. Tampoco hace falta de publicaciones. Tampoco hace falta de predicación. Lo que va a hacer con nosotros es enseñarnos durante toda la eternidad. Yo quisiera que ustedes puedan tener esos conceptos correctos de lo que es la verdadera educación. Como mencionaba nuestro hermano esta mañana en su devocional, si no entendemos la verdadera educación, no habrá un lugar para nosotros en el reino de los cielos. Porque lo que tomará lugar por la eternidad es la educación. Así que vamos a ir a la segunda parte y quizás comenzamos con una oración y entonces iremos a estudiar un poquito lo que es la predicación. Oh Dios, en esta mañana tan solo podemos agradecerte porque eres un Dios bueno y bueno en gran manera. Hoy nos das un día de oportunidad y de gracia. Hoy quieres caminar a nuestro lado y tomar nuestras manos y dirigirnos por senderos de justicia por amor de tu nombre. Bendice esta reunión en este momento. Toma control de mi mente, de mis palabras, que yo simplemente sea tu portavoz y prepara los corazones de la hermandad para que la semilla de la verdad caiga en terreno fértil. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que ustedes encuentran aquí en el pizarrón, no vamos a hablar de él inicialmente. Si puedo ir al pueblo y puedo sacar copias, quisiera darles entonces esto. Esto es para que si tenemos una campaña pública, una campaña de conferencias, ¿cuál es el orden que debe seguirse en los temas? O si estamos haciendo campaña también personal o obra evangelística personal, vamos a una casa, damos estudios bíblicos, pues cómo ayudarle a la gente comenzando con el plan de salvación. Vamos a ver varios temas. Si puedo sacar las copias, se las voy a entregar. Después iríamos a la segunda parte, cómo ayudarlos a incorporarse al reino. ¿Okay? La tercera parte es cómo restaurar. Cómo Dios tiene enseñanzas que restauran. Porque el pecado a todos nos ha roto y nos ha quebrantado, ¿sí o no? Así que necesitamos restauración. Después la vida nueva en Cristo. Ahí vendrían las normas cristianas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Después la santificación, cómo el Señor quiere que crezcamos espiritualmente. Y cómo llegará el momento entonces de la perfección. Así que podamos entender este proceso. Después les pondría los subtítulos, que serían los temas o los estudios en casa. Y van a ser aproximadamente entre 25 a 30. Hoy día, lamentablemente, las campañas de evangelismo no son campañas de evangelismo. Porque no es... Hoy día las campañas simplemente es de cosecha que llaman. No sé si han escuchado ese término de cosecha. Tienen un fin de semana, tienen quizás media semana y supuestamente ya los candidatos están preparados y vamos a cosechar. Vamos a bautizar entonces. Esa forma no es la más correcta porque no ayuda a la gente a tener un compromiso con Jesús. La única forma de conocer a Jesús es a través de su palabra. Y en la naturaleza, el segundo libro de Dios. Pero el primer libro es la inspiración. El segundo libro es la creación. Así que para que la creación tome lugar en el ser humano, necesita primero la inspiración. Dios trajo el espíritu de vida al mundo, incluyendo al ser humano. Así que tenemos que ayudar a las personas a entender lo que es un compromiso con Jesús. No es con una organización, no es con un grupo de personas, no es con una iglesia. ¿Hay lugar para eso? Por supuesto que hay lugar para eso, pero no es, por así decir, no es el caballo, es el carretón. No es lo que va adelante, es lo que viene atrás. No es la causa, es el efecto. Así que ahora podamos entender a través de estos temas cómo poder presentar el evangelio en una forma más completa. Cuando nuestros pioneros iniciaron esta obra bajo la dirección divina, las campañas de evangelismo tomaban
lugar por 6 meses. 6 meses. Eso hoy día no pasa. Es más, por 100 años, los pastores nunca fueron asignados a las iglesias. Los pastores ni eran miembros de la junta de iglesia, mucho menos dirigirla. Ese concepto no lo entendemos nosotros hoy día, porque el patrón ha sido cambiado. El deber del pastor era enseñar, porque el Espíritu de Profecía dice que el pastor es el que enseña, no es el único, pero el énfasis de su ministerio es la enseñanza, es un profesor, es un maestro, ¿ok? Así que el énfasis era ahora enseñar, así que digamos el pastor, pongamos ejemplo Guadalajara, una ciudad grande. El pastor tomaba 2, 3 personas, iban al norte de Guadalajara, por así decir, y allí comenzaban a trabajar. Antes que llegase el pastor, llegaban los colportores. No sé si ustedes saben lo que son colportores hoy día. Los que distribuyen literatura. Así que comenzaban a tocar puertas y comenzaban ellos a distribuir literatura y también a buscar intereses. Así que, y entonces el colportor llegaba como 6 meses antes y simplemente repartía literatura, comenzaba a dar estudios bíblicos, porque de ahí salen estudios bíblicos, y entonces, una vez que estaba ahora el terreno preparado, por así decir, venía el pastor y ahora se daba la campaña de evangelismo. Duraban 6 meses, ¿por qué? Porque la campaña de evangelismo eran 4 noches de reuniones. Usualmente eran los fines de semana porque es cuando la gente está más libre, viernes, sábado y domingo. Y se añadía un día más entre la semana, usualmente eran los miércoles. Así que eran 4 cultos o campañas de 4 días por semana y lugar por 3 meses o más. ¿Okay? Así que 6 meses venía el colportor y 6 meses ahora venía la campaña de evangelismo. Cuando terminaba la campaña de evangelismo, el pastor todavía no se iba. Ahora con los nuevos conversos se quedaba para ayudarlos a prepararse como líderes en la congregación. Ahí salían diáconos, ancianos, diaconisas, directores de jóvenes, escuela sabática. Eso tomaba al menos 3 meses más. Así que, y entonces ahora el pastor preparaba a los líderes en su capacitación, depende de lo que fuera, y entonces ahora iba al sur de Guadalajara, por así decir. Ahora esos líderes dirigían la congregación y realmente los ancianos dirigían la congregación. No había primer anciano. Esa es otra idea que no existía. Los ancianos se rotaban cada mes. Había un anciano de turno cada mes. Porque el primer anciano es que le cae la bolita. No sé si me explico. Quien le cae la carga al primer anciano cuando no estés pastor, pues allá va. No, se iba rotando. Tampoco había directores de diáconos. Los diáconos se iban rotando la directiva. Cada mes había un nuevo director. ¿Qué se estaba haciendo? Creando nuevos líderes, capacitando a la gente. Y a veces la mejor forma de capacitar a la persona es hacerle el trabajo, ponerlo a trabajar. Así que así iba tomando lugar. Cuando la junta de iglesia tenía un problema, una dificultad que no sabía qué hacer, consultaba con el pastor. Venía el pastor y decía, mire pastor, estamos teniendo este problema, no sabemos qué hacer. Ahora el pastor tomaba la Biblia, el Espíritu de Profecía y trataba de traer luz al problema. Una vez que daba su opinión, el pastor salía. La junta de iglesia nunca estuvo el pastor de iglesia, porque los ancianos eran los que dirigían la iglesia. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, eso cambió. Ahora muchos hombres en Estados Unidos fueron a la guerra, o al Pacífico, o a Europa, y entonces ahora comenzaron a asignarse pastores a las iglesias. Ese concepto es papal, donde usted tiene ahora la parroquia y sin el cura no puede pasar nada. Esa idea ha entrado también a nosotros, donde si no está el pastor allí, no pasa nada. Que es quien dirige la junta la controla el pastor, y no lo digo en forma negativa, lo digo porque es la realidad. Por eso que el crecimiento se ha estancado, porque se ha cambiado el plan de Dios por un plan humano. Es lo que hacen las iglesias evangélicas también. Las iglesias evangélicas contratan un pastor, le pagan el sueldo, y el que dirige la iglesia, ellos simplemente se sienten a escucharlo cada domingo. Y usted le pagamos, usted hace el trabajo, nosotros no tenemos nada que ver con la misión de la iglesia.
cuando todos tenemos un compromiso en la misión de la iglesia. Y entonces ese concepto lo que ha hecho es retrasar la obra. Los lugares donde por razones obvias no puede estar el pastor todo el tiempo, digamos, yo estuve en Chiapas en una ocasión, el pastor tenía 26 iglesias. ¿Piensan ustedes que puede estar en cada iglesia cada sábado? Es imposible. Yo hablé con él y me dice, mire, de las 26 iglesias, y ya tenía más de un año, yo tan solo he podido visitar 19. Y tenía más de un año en el distrito. 19. Un sábado voy a cada una de las iglesias. Pero tenía más de un año y todavía había 7 iglesias donde nunca había ido él. Ni conocía a los miembros de la iglesia. Nada. Dice, aunque yo no he estado allí, yo recibo reporte de ellos. Hay bautismos, hay crecimiento. Los ancianos dirigen esas iglesias. Y bautizan, casan y hacen todo lo que tienen que hacer. Y están creciendo. Así que en los lugares donde la economía no permite un pastor por cada iglesia, o un pastor por 2 o 3 iglesias, obviamente los ancianos tienen que tomar el liderazgo de la iglesia. Y son el lugar donde más está creciendo la obra. Chiapas es un estado. México tiene 32 estados. Chiapas es una unión y tiene 5 asociaciones. Algo está pasando en Chiapas que no está pasando en el resto de México, donde hay un crecimiento increíble de la obra. ¿Por qué? Porque los ancianos dirigen las iglesias y los hermanos, con un compromiso con Jesús, ahora tienen un sentido de misión en la iglesia. Pero ¿sabe dónde crece Chiapas? En los lugares donde hay iglesias pequeñas. En Chiapas hay ciudades donde hay iglesias grandes, y ahí está el pastor todo el tiempo. Pero los lugares donde no puede llegar, porque está retirado, porque tiene muchas iglesias, es ahí donde está el mayor crecimiento de la obra en Chiapas. Yo estuve en Tapachula. Tapachula tiene 12 distritos. No tan solo incluye la ciudad de Tapachula, sino todos los alrededores. 144 iglesias hay. 12 distritos, es decir, cada pastor tiene 2 iglesias, promedio, hablando. Así que vemos que los lugares donde la obra está centralizada no en un hombre, sino en todos ayudar, es donde mayor crecimiento hay. Es donde mayor crecimiento hay. Así que otra vez vemos que con el paso del tiempo, ahora el pastor fue asignado a la congregación, ahora comenzó a tomar el liderazgo, a ser miembro de la junta, a participar de ella y a dirigir la iglesia aún. El plan de Dios dice que las iglesias donde los pastores estén revoloteando, no hay crecimiento. Le hablo, está en el espíritu de profecía. No es que estoy en contra de ellos, yo soy uno de ellos. Pero la misión del pastor es educar y evangelizar. No ser un administrador de empresa. No sé si me explico en esta mañana. Esa no es nuestra misión. Lo vemos en los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles? Tuvieron que nombrar diáconos para cuidar las iglesias, las viudas y los pobres. Ese no es nuestro trabajo. No estamos en contra de él, pero ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es evangelizar y educar y preparar nuevos líderes. Así que eligieron los ancianos para que se encargaran de las iglesias locales y las necesidades de la iglesia local. Cuando Pablo iba estableciendo iglesias, porque Pablo fue el fundador de iglesias más grandes de la historia. ¿Qué hacía? Estaba allí 6 meses o un año y medio, establecía iglesias, establecía líderes, los fomentaba, eran firmes en la fe y de ahí se iba a otro lugar. Y después le escribía una carta. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? O escuchaba problemas, mira, estos problemas, es así como se resuelven estos problemas. Tenemos el Nuevo Testamento, 14 epístolas de Pablo. ¿Dirigidas a qué? A las iglesias. Pero él no estaba allí, él estaba en otro lugar haciendo la obra. Y así fue como la obra fue creciendo y creciendo y creciendo, donde en una generación, dice, todo lugar conocido del mundo, ya el Evangelio ha llegado. En una generación sin internet, sin teléfono, sin radio, sin televisión, sin ninguna otra cosa, simplemente la obra que se hacía siguiendo el plan de Dios. Al final de la historia, ese plan es el que va a regresar. Porque después de la ley dominical no hay dinero para nada. Entonces ni la obra de sostén propio, ni la obra organizada van a existir. Simplemente dejarán de existir. Porque no hay forma de apoyar económicamente a ninguna institución.
para pagar luz, todo lo demás que se requiere. No hay dinero. Ahora todos seremos laicos. Y todos seremos laicos de fe. Será de sostén divino. Y el cielo tiene suficientes recursos, ¿sí o no? Si las calles son de oro, ¿cómo está la economía del cielo? Más o menos, piensen ustedes. Está al 1000%. Si las calles son de oro, pónganse a pensar. Exactamente, así que, por lo tanto, Dios tiene recursos. La obra nunca se detiene por falta de recursos, es por falta de fe. Y tenemos hoy día que desarrollar esa fe, donde hacemos lo que Dios pide, aunque no tenga recursos, porque Dios va a proveer. Dios le dijo al pueblo, pasen el Mar Rojo, pero tuvieron que mojarse los pies. No sé si me explico. Hasta que no se mojaron los pies, tuvieron que mojarse los pies y se abrió el Mar Rojo. ¿Sí o no? Dile al pueblo que marche. Pero Señor, hay un mar. Dile al pueblo que marche. Dios tiene un plan. Cuando el pueblo estaba dispuesto a marchar, Dios hizo lo que el pueblo no podía hacer, pero el pueblo hizo lo que podía hacer, que era marchar. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, quiten la piedra. ¿Podían la gente quitar la piedra? Sí, la gente podía quitar. ¿La quitaron la gente? ¿Podía Jesús quitar la piedra? Si resucitó al muerto, era mucho más fácil quitar la piedra. ¿Por qué le dijo a ellos quiten la piedra? Porque es lo que ellos podían hacer. ¿Entendemos eso, iglesia? Cuando Jericó, las murallas cayeron, ¿podía el pueblo derrumbar las murallas? No. ¿Podía caminar alrededor de la ciudad? Entonces, hagan lo que ustedes pueden hacer y yo hago lo que ustedes no pueden hacer. ¿Sí? Ese es el plan de Dios, colaboración humana con el poder infinito de Dios. Así que el Señor nos pide que hagamos algo, hagámoslo, aunque no tenga sentido y aunque parezca que no podemos hacerlo. Si el Señor nos dice, por ejemplo, vamos a alimentarnos más saludable. Entonces, a mí no me gusta eso. Pero usted puede agarrar una cuchara y comerse unos frijoles. Sí. O lo que sea. Usted puede empujar el plato de carne a un lado, la cecina o la rachera. ¿Usted puede empujar eso a un lado? Sí. ¿Dios va a enviar un ángel para quitarle el plato a usted? No. ¿Puede el ángel venir y quitar el plato? Sí, pero Dios no obra así, porque usted y yo tenemos mano. Nosotros podemos poner eso a un lado y decirnos, arrímenme los frijolitos mejor. Eso lo puedo hacer yo también. Así. Exactamente, así que la parte que usted y yo podemos hacer, Dios espera que usted y yo la hagamos. Y lo que Él no puede hacer, que es poner en nosotros el deseo como el poder de hacer su santa voluntad, eso lo hace Dios. Pero la parte que usted y yo podemos hacer, debemos de hacerla. Así que ahora Dios obra y obra en forma poderosa. Entonces, vamos a estudiar un poquito de la predicación en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Verso 21. 1 Corintios 1, 21. 1 Corintios 1, 21 dice así. Escuchen. Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Así que un medio que Dios ha determinado que debe ser usado, ¿cuál es? La predicación. ¿Para la salvación de quiénes? De los creyentes. Así que vemos ahora que a través de la predicación, ahora llega a ellos el mensaje de ¿qué? De salvación. Pero note, dice la locura de la predicación. Así que parece que el mensaje es locura, pero realmente es poder de Dios para salvación. En el mismo libro de 1 Corintios, capítulo 2, vamos a ver un poquito la experiencia del apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5, dice lo siguiente. Y mi palabra
Y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que vemos aquí la predicación correcta. Dice el apóstol que no vino con palabras persuasivas, así que no es la elocuencia del ser humano. No es el argumento elocuente de un hombre lo que obra en el corazón, sino dice que es la demostración del poder del Espíritu de Dios. También dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que la predicación tiene que ir acompañada de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y ese poder ahora trae ¿qué cosa? Conversión y salvación a los creyentes. Ponemos un ejemplo conocido. Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. ¿Cuán largo, cuán extenso fue el tema o la predicación del apóstol Pedro ese día? Usted lo puede leer en 2 minutos. Muy corto. Simplemente dice, hoy día se está cumpliendo lo que dice el profeta Joel, que el Espíritu Santo sería derramado. Y que ahora, a través del poder de Él, ustedes van a conocer a Jesús como el Salvador de sus vidas. Sermón muy corto, ni el capítulo entero es todo el tema, es simplemente pequeño. ¿Cuántos días estuvieron preparando ellos para ese evento? 10 días. Predicaron 2 minutos. ¿Cuántos aceptaron al Señor? 3,000 personas. Hoy día hacemos lo opuesto. Oramos 2 minutos y predicamos por 10 días. Y se bautizan 4 o 5 personas. Así que vemos otra vez que es el poder del Espíritu manifestado a través de la persona cuando va acompañada de la palabra de Dios, no de palabras persuasivas humanas, lo que trae la conversión de las personas. ¿Qué más podemos nosotros entender en cuanto a la predicación? En Apocalipsis 14:6 encontramos el mensaje del primer ángel. Dice, vi volar un ángel por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. ¿A cuántos? A todos, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que el mensaje del primer ángel nos lleva ¿a qué? A la predicación. ¿Cuántos deben escuchar el mensaje? Todos. Ahora, no quiere decir que todos los van a aceptar, pero todos deben escucharlo. Esa es nuestra responsabilidad. La decisión, cada ser humano es libre para decidir qué quiere hacer, pero nuestra misión es predicar el evangelio a todo el mundo, ya sea que escuchen o no deseen escuchar. Ahora, ¿cuál es uno de los obstáculos en la predicación del evangelio? Vamos a leerlo en Corintios, donde estamos, capítulo 3. Corintios capítulo 3. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 6. Escuchen lo que dice el apóstol. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Os di a beber, ¿qué cosa? Leche y no carne, porque aún no podías digerirla, ni aún ahora, ¿qué cosa? Podéis. ¿A quién le estaba predicando el apóstol Pablo? A los hermanos en Corinto. ¿Qué le tenía que dar a comer a ellos? Leche. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Y vamos a ver por qué no estaban preparados. Entendamos esto, porque esto es lo que está tomando lugar hoy día, aún en nuestro medio. Porque aún sois, ¿qué cosa? En el verso 3, carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿no sois carnales
y andáis como hombres. ¿Podrá tomar lugar eso entre nosotros ese día? Que la mayoría de la gente sean carnales, miembros de iglesia, pero no son espirituales. ¿Qué son? Carnales. Y el mismo apóstol Pablo dice más adelante que las cosas espirituales el hombre carnal no las puede discernir. Porque tan solo lo espiritual lo discierne ¿quién? La mente espiritual. Y si no hay conversión en la iglesia, hay disputas, hay celos, hay disensiones. ¿Qué hay que darle a comer a la gente entonces? Leche. ¿La leche es un buen alimento? Sí, pero para un niño recién nacido. Si usted tiene un niño de 20 años y está en los brazos todavía, ¿es normal o es anormal? Y si tiene 2 meses, ¿es normal o es anormal? Es normal. Y si tiene 20 años, es anormal. Eso es lo que está sucediendo. Como la mayoría de nosotros todavía no ha experimentado la conversión genuina, eso toma lugar cada día. Cada mañana dice, conságrate a Dios cada día. Haz de esto tu primer trabajo. Dice, pon sus planes a tus pies para que de acuerdo a su providencia, Él muestres qué debe de hacer hoy. Y pedir, hágase Señor tu voluntad en mí. Ese es el cristiano. Pero como eso no toma lugar, la gente está apurada, trabajos, estudios, no hay culto personal, no hay culto familiar, tan solo vienen a la iglesia la gente y la mitad del tiempo se quedan dormidos aún. Entonces, ¿qué sucede? ¿No se le puede dar qué cosa? Carne. ¿Qué hay que darles entonces? Leche. Pero tienen 20 años y todavía tienen el pomo de leche. Eso no es normal, queridos. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Sigo, verso 4. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no sois qué cosa? Carnales. Hablando con algunos de ustedes, han contado cuántas divisiones o líneas de pensar hay en México. Uno sigue a fulano, otro a sutano. ¿Qué son esas personas? Bíblicamente hablando. Carnales, y son niños de brazo, pero ya tienen 20 años en la iglesia. Sigamos. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Sino ministros por los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que vemos que la iglesia de Corinto estaba dividida. Diferentes fracciones. Unos seguían a ¿quién? A Pablo. Otros seguían a ¿quién? A Apolo. Otros seguían a Cefas o Pedro. Dice Pablo, ¿qué es esto? Eso es para niños. Eso es para gente que no tiene discernimiento, gente carnales. Por eso hay pleitos y peleas. Se reunían, me imagino, en la junta de iglesia y decían, no, yo quiero que venga Pablo. No, Pablo no, tiene que ser Apolo. No, tiene que ser Pedro. Y ahí estaban peleando entre ellos. Dice Pablo, eso no es importante. Somos de Cristo. Él es la cabeza. Y no importa si es Pablo, si es Apolo, no importa si es Cefas o sea otra persona. Simplemente somos ministros. Uno cumple su misión, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y por eso nuestras iglesias hoy día están todavía con el pomo de leche en la boca. ¿Por qué? Por todos los problemas y divisiones que hay entre nosotros. Pero más adelante, cuando Pablo le escriba a los hebreos, vamos a leer el libro de Hebreos. Quiero mostrarles algo. Hebreos, vamos al final ya de nuestras Biblias. Libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos a comenzar a leer en el verso 12, Hebreos 5:12. Dice lo siguiente, Hebreos 5:12. Porque debiendo ya ser maestros, por causa del tiempo, si ustedes tienen años en la fe, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? Y no de alimento sólido. ¿Estaba pasando lo mismo en estos hermanos? Dice, hace años ustedes conocen este mensaje.
Y en vez de conocer los rudimentos, es decir, lo básico del mensaje, lo más sencillo del mensaje, no lo conocen aún. Y en vez de estar comiendo comida sólida, ¿qué hay que darle todavía? Leche. Leche. Escuche, continúa la lectura. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de justicia. Porque es niño. Porque es niño. Dice el apóstol, ¿cuándo van a crecer espiritualmente? ¿Todavía están ahí con el pomo de leche en la boca? No, no es tiempo para eso, es tiempo para qué. Vamos a ver lo que dice. Mas el alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que es tiempo de que estemos comiendo ¿qué cosa? Comida sólida. Que tengamos discernimiento. Esto es lo que pasa muchas veces, no hay discernimiento. Hay personas que tienen la visión como el caballo, le ponen las cosas aquí y tan solo ven en una dirección y de ahí no pueden salir. Pero ¿será que Dios conoce todo? ¿Será que Dios da la luz en forma progresiva? Pregunto yo, los reformadores comenzaron a desenterrar verdades que por siglos el sistema papal había enterrado. Sí. Sola escritura, es decir, solamente la Biblia. Ya no eran tradiciones, no eran los acuerdos o los concilios de la iglesia, no eran los famosos padres de la iglesia, ni el clérigo, era la palabra de Dios. Rescataron esa verdad. Sola gracia, tan solo por gracia, no es por obras. No es para que nadie se vanagloríe, es la obra que Dios hace en nosotros y por nosotros. Sola fide, es confiando en Dios, no en el ser humano, lo que puede hacer por nosotros, ni en mis propias obras, confiando en la obra que Dios hace en forma completa. ¿Ok? Así que solo Cristo, tan solo en Cristo hay salvación, no hay salvación fuera de Él, no es en iglesia, no es en congregaciones, no es en asociaciones, es en iglesia, es en Cristo. Quinto punto fue todo para la gloria de Dios. Todo solo gloria, Deu. Todo para la gloria de Dios. Así que desenterraron esas verdades. Pregunto yo, ¿tenían toda la verdad bíblica? No. Pero lo que sacaron de la tierra enterrado era importante. ¿Cuál era el plan de Dios? Que a medida que el pueblo caminaba en la luz que le revelaba, le iba a dar ¿qué cosa? Mayor luz. Así que por eso tenemos que tener discernimiento. Hay personas que dicen, no, porque el pastor fulano de tal, o él dijo esto, y eso es lo que es. Bueno, posiblemente es correcto, pero ¿será que Dios podrá tener mayor luz? ¿Será que Él quiere que la mente de otra persona piense por nosotros? No. No debemos ser reflectores de las ideas de otros hombres, que cada uno debe investigar las Escrituras por sí mismo y llegar a sus propias conclusiones. Los pastores no somos infalibles, nos podemos equivocar y la historia lo ha demostrado en muchas ocasiones, aún con las mejores intenciones. Así que dice que tenemos que tener discernimiento entre el bien y el mal y eso se ejercita, dice el apóstol Pablo, a través del estudio de la comida sólida de la palabra de Dios. Está bien que escuchemos porque aprendemos cuando escuchamos. Usted y yo nunca aprendemos hablando. Tan solo se aprende cuando se escucha, pero tengamos discernimiento. Dice que leerlo todo o investigarlo todo, retener ¿qué cosa? Lo bueno, porque los seres humanos fácilmente nos podemos equivocar. Así que vemos la importancia de la predicación. Es necesario que tome lugar la predicación, pero no simplemente leche, que debe estar incluida también. Comida sólida. Si usted nota, los niños no nacen con dientes. ¿Por qué? Porque a esa edad no se come comida sólida. ¿Cuándo usted sabe que cambia la lechita, la comida sólida de un niño? Cuando comienzan a salir, ¿qué cosa? Los dientes. Y si usted nota, no salen los colmillos primero, ni salen las muelas primero. Salen estos dientes de adelante.
Es decir, que ahora usted puede poco a poco introducir comida más sólida a ese niño. Así que, pero los dientes es la evidencia que ahora no tan solo la leche es necesaria, sino que ahora necesita algo más en su alimentación. Y llega el momento donde completamente se descarta la leche y ahora es comida sólida. Así debe ser la experiencia del cristiano. Por eso cada día debemos tomar tiempo para las sagradas escrituras. Es aquí donde el Señor nos va alimentando, de la lechita a la comida sólida, para que podamos ahora nosotros desarrollar un cuerpo. Si el niño nada más toma leche, llega el momento que es anormal ese niño y su crecimiento no es correcto. La leche tiene su lugar, por supuesto, pero llega el momento que otros alimentos deben ser introducidos también dentro de la alimentación cristiana. El apóstol o los apóstoles cuando comenzaron la obra enfrentaron mucha oposición. Vamos a ver lo que ellos le pidieron al Señor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 29, nos da algo muy interesante a pensar. 4:29. Dice, ahora aquí está el apóstol Pedro pidiéndole al Señor algo. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen o prediquen ¿qué cosa? Tu palabra. ¿Cuál fue el peligro de los apóstoles? ¿Quita las pruebas? ¿Quita la oposición? No. Danos ¿qué? Mayor valor para predicar tu palabra. Así que la oposición siempre va a estar presente. Lo que necesitamos es mayor valor para presentar la palabra. Y el Señor se va a encargar de las consecuencias. Así que comenzamos a darnos cuenta el valor de ¿qué ahora? El valor de la predicación. ¿Hay tiempo para leche? Sí. Pero llega el momento que esa leche ya no es la mejor comida. ¿Ahora qué necesitamos? ¿Comida? Sólida. De la misma forma que a un niño usted no le pone un taco en la boca cuando nace, ¿verdad que no? Porque no puede digerir ese taco. ¿Necesita a una mamá que lo amamante? Claro que sí. Pero llega el momento que ahora la leche debe ir pasando y ahora la dieta sólida debe ser incorporada dentro de la dieta para que pueda haber un buen crecimiento. Tiene que haber frijoles correctos y de la olla mejor, ¿eh? Así que para que la persona tenga ahora una alimentación más sólida y también más balanceada y más correcta. Muy bien, vimos ahora, y si puedo sacarles copias, quizás en la tarde, no sé, mañana, les voy a dar entonces algunas sugerencias de cómo estudiar con las personas, cómo seguir un orden en el estudio de la palabra, de la lechita a los frijoles, ¿ok? Entonces, o también en la campaña evangelística, qué orden seguir en cuanto a la temática para poderlo hacer. Hay un libro que no creo que esté traducido al español, se llama El Instructor Bíblico. Muy, muy buen libro. Este libro fue publicado en el año 1949, así que ya tiene 73 años. Y fue publicado precisamente cómo instruir a los hermanos para la obra pública y la obra personal también. Cómo presentar nuestro mensaje. Muy buen libro. Si está en español, consígalo, por favor. Muy buen libro para instruir a las personas en lo personal, para mí, de bendición. Así que yo les animo a conseguir ese libro, si usted lo puede conseguir. Es una señora que lo escribió, ya fallecida, pues falleció en el año 1976. Algunos de ustedes ni habían nacido todavía en ese tiempo. Así que, pero ella fue una obrera bíblica de mucho éxito. Y este libro nos enseña cómo trabajar, por ejemplo, con los católicos, cómo trabajar con los evangélicos, cómo trabajar con los mormones, cómo trabajar con los testigos de Jehová, cómo trabajar con los budistas, con los hindúes. Personas que tienen esos trasfondos y vinieron al conocimiento de la verdad, ahora ellos explican cómo alcanzar esos grupos de personas. Más tienen la secuencia de cómo hacerlo, cómo presentar el mensaje de salud, cómo presentar el mensaje del santuario, cómo presentar la ley de Dios, cómo presentar el estado de los muertos. Excelente libro. Fue publicado por la organización a través del Ministerio de Evangelismo y esta señora hizo este libro. Como ustedes se dan cuenta, no es muy delgadito el libro porque tiene mucha información y es muy buena información.
En español me imagino, si lo traducen, sería el instructor bíblico. Pienso yo. Así que, y la escritora fue esta señora Lois Kreger. Así que si usted quiere puede tomarle una foto para que tenga idea y investigar si este libro existe. Y si existe en español, consígalo. Es más, consiga dos y me regala uno porque no lo tengo en español. Lo necesito en español. Sería para mí de mejor uso.